Bien, hola, ¿qué tal amigos de Luna Latina? Bienvenidos a un episodio más sobre los antecedentes del jazz latino. Bien, en esta ocasión les comentaré algunas características de los componentes económico y político de finales del siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX en Cuba, que, al igual que en todos los pueblos de América, estos componentes influyeron en el carácter social y por consiguiente en la cultura y las diferentes expresiones, pero de manera específica en la música. En el video anterior hicimos un panorama de los diferentes géneros y ritmos musicales que se formaron en el Caimán del Caribe casi que de forma paralela, pero en esta ocasión nos centraremos en el son cubano. Bien, para iniciar es importante volver a recalcar que desde el punto de vista económico la producción de azúcar después de 1860 había adquirido las innovaciones tecnológicas y científicas de la época, tanto para su refinación como para su comercialización. Esto es importante porque el antiguo ingenio azucarero había sido reemplazado ahora por el central, que incrementó, por supuesto, la producción y por consiguiente la búsqueda de mayores extensiones de tierras y mano de obra baratas. Este cambio llevó a dos situaciones relevantes. La primera es que la producción azucarera, que en los años anteriores se había concentrado en las zonas del occidente y del centro de la isla, se comenzó a extender hacia Camagüey y hacia el oriente de Cuba. Y la segunda es que se separó la siembra y recolección de la caña, es decir, la zafra, del proceso de producción industrial. Esto condujo a que en el plano agrícola se mantuviera la obra de mano barata en condiciones laborales tanto de esclavitud como de salarios muy pobres y con unas condiciones paupérrimas. Y además de esto, pues era un trabajo estacional, es decir, por un periodo de tiempo que generalmente consistía entre los meses de enero a mayo, febrero a mayo, que era el tiempo de la zafra. Recordemos que en Cuba la esclavización fue prohibida a partir de 1886. Ahora bien, desde el plano político, tenemos a una Cuba que desde 1868 comenzó a luchar por su independencia de España. Casi 3 décadas de guerra, ¿sí? Con todo lo que ello implica, destrucción, muerte y crisis en general, terminaron en el año 1898, cuando Estados Unidos de América intervino y le declaró la guerra a España. Esta declaración de guerra fue fruto del hundimiento, pues de la explosión y el hundimiento de un buque acorazado llamado Maine, que estaba en las costas de La Habana en febrero de ese mismo año 1898, y que pues los norteamericanos aprovecharon el incidente y culparon a España de este suceso y desde ahí justificaron su intervención, que terminó por supuesto con la derrota de España y la renuncia del país ibérico a las colonias de Cuba, Puerto Rico y en el Pacífico de las Filipinas. Fue entonces para esta guerra cuando Cuba fue ocupada por casi 100.000 militares de los Estados Unidos con el pretexto de asegurar la independencia de la isla, y así comenzó el siglo XX para los cubanos. Esa ocupación por parte de los Estados Unidos duró hasta 1902, pero la retirada fue condicionada por la famosa enmienda Platt, una enmienda que debía añadirse a la recién creada Constitución de la República de Cuba. En palabras más, palabras menos, con esta enmienda los Estados Unidos asumía un carácter de padre hacia su hijo, un padre que tiene todo el derecho de corregir, educar y castigar a su hijo si es necesario.
Si bien la enmienda Platt se suprimió en 1934, por ejemplo, la actual base militar y cárcel de Guantánamo es fruto de esa polémica política neocolonial. Y asimismo, conocemos muy bien que la primera mitad del siglo XX la isla fue dominada y explotada comercialmente por empresarios estadounidenses. Estos factores económicos y políticos que acabo de mencionar tienen una gran influencia en el proceso de consolidación de las músicas afrocubanas, en tanto estas fueron la expresión popular, que poco a poco se cargaba de un fuerte nacionalismo y de eso que Fernando Ortiz llamó la cubanía, es decir, un concepto que tiene una carga grandísima al saber que define el sentimiento de lo genuinamente cubano. Bien, en lo que refiere a la industria azucarera, los elementos musicales que consolidaron el son fueron llevados de un lado a otro de la isla por obreros que iban a la zafra y que al terminarse, pues luego volvían a los centros urbanos en busca de otros trabajos. Es por ello que las representaciones más antiguas del son, en similitud con el changüí, se conocieron en Guantánamo, Santiago de Cuba y Manzanillo, en el oriente de Cuba, así como en Cienfuegos, hacia el centro, y en similitud con el sucu-sucu en la isla de Pinos, hoy llamada Isla de la Juventud. Por esto mismo es que no se puede precisar y asumir una postura radical a la hora de señalar el origen del son. Sin embargo, la ubicación en el oriente de Cuba, ¿sí? el que se diga que el son nació en el oriente de Cuba, está ligado sobre todo a la estructura estribillo-copla-estribillo que apareció tempranamente en esa zona de la isla. Según Radamés Giró, la repetición sin límite del estribillo con acompañamiento de instrumentos parece haber sido la fase primaria del son, que en su forma rural adquirió la denominación de son montuno, es decir, del monte. Por su parte, la gran investigadora María Teresa Linares señaló que el son consiste en un motivo fijo o montuno, cantado por el coro y una improvisación por un solista alternante. A veces se introducen coplas o bien décimas improvisadas o aprendidas. Escuchemos un fragmento de un son ampliamente difundido en Cuba, Caimán en el Guayabal, grabado en Bayamo en 1950 y que se incluye en un valioso trabajo etnomusical que realizó María Teresa Linares entre 1949 y 1967. Este trabajo fue editado por la EGREM en 1970 y hoy podemos escucharla en diferentes plataformas digitales de música. Tú no te vas conmigo, será porque no me quieres. Renunciaré de mujeres, de todas ser enemigo. Sal de la cueva, sal de la cueva, sal de la cueva de la caballería. Bailo mucho contigo, sal de la cueva de la caballería. Que no de estar contigo, de amores no quiero más. Dificultad que a ti se te ha presentado, ni por qué lo hayas pensado, que aún se me te va. Caimán, Caimán, Caimán en el Guayabal, comiendo guayaba verde, sin me habla más. Con todo, el son fue una forma de hacer música donde el componente español está presente en el acompañamiento instrumental de la guitarra y el tres cubano, así como en la composición y en la estructura de las coplas o décimas.
Por su parte, el elemento africano se sucede en el acompañamiento rítmico, que tiene base en la clave y que podía hacerse en una botella, un par de cucharas o en cualquier objeto con el que se pudiese hacer percusión, en complemento con el bongo y como bajo la marímbula, o también se usaba la botija. La botija era un instrumento de viento que hacía las veces de bajo y se hacía con un recipiente de barro en el que venía el aceite de oliva procedente de España. Pero el son, al parecer, no tuvo un formato fijo o definido sino hasta la segunda década del siglo XX. En los años precedentes, un son podía hacerse con una guitarra y un taburete o un cajón, es decir, bastaba que se reunieran 2 o 3 músicos para interpretar un son. Sin embargo, surgió en el oriente una agrupación llamada bunga, que estaba integrada por una guitarra y un tres con las voces de sus ejecutantes, es decir, como una especie de dueto, ¿cierto? Al que más adelante se le integró la botija o la marímbula, las maracas, la clave y el bongo de un solo parche. Esta bunga fue, al parecer, el antecedente de lo que serán las estudiantinas, los sextetos y los septetos en las primeras décadas del siglo XX. Bien, para finalizar, nuevamente me refiero a la ocupación estadounidense a partir de 1898, que trajo consigo no solo militares, sino también empresarios de sectores económicos que obviamente dieran réditos en la isla, pero de manera particular también llegaron empresarios de la naciente industria discográfica que aprovecharon la riqueza musical que emanaba de Cuba y que, si bien enriqueció pues sus bolsillos, fue el trampolín para que la música cubana comenzara a grabarse y a expandirse por todo el mundo con el paso del siglo XX. Es importante señalar que, si bien llegaron empresarios discográficos, también llegaron músicos provenientes de los Estados Unidos que, al conjugarse con los músicos cubanos, enriquecieron las armonías y las composiciones de la música afrocubana. Muy bien, de esta manera entonces terminamos esta primera parte en la que hicimos alusión a estos elementos económicos y políticos que, como vimos, pues son importantes a la hora de podernos hacer una idea de los orígenes y consolidación de las músicas afrocubanas, pero en particular del son cubano. En la próxima entrega pues estaremos ya hablando particularmente del desarrollo de los sextetos y septetos en la segunda década del siglo XX. Por ahora los dejamos en compañía del son cubano. Hasta pronto.